El vaso de whisky se me resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo justo en el instante en que escuché esa voz cargada de desprecio. ¿Y por qué su padre Sanguijuela está aquí?, gritó el novio de mi hijo, mirándome como si yo fuera la peor basura. Todos se quedaron en silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un cuchillo que se clava lento y sin piedad. Nadie esperaba esa reacción. Nadie sabía lo que vendría después. Porque lo que ocurrió a continuación cambió para siempre la manera en que mi hijo me veía, y también la vida de aquel muchacho insolente. Mi nombre es Ramón Estevez. Tengo 72 años, y aunque mis rodillas me fallan al subir las escaleras, todavía tengo la memoria intacta, y la dignidad que se forjó en décadas de sudor y sacrificios. He sido llamado de muchas formas a lo largo de la vida: testarudo, terco, incluso malhumorado. Pero Sanguijuela, esa palabra, dicha frente a todos, frente a mi propio hijo, me atravesó el pecho como un hierro caliente. Antes de comenzar a contarte cómo llegamos a ese instante y porque mi silencio se convirtió en un arma más poderosa que cualquier grito, quiero pedirte algo. Mano blanca indicando hacia la derecha, suscríbete al canal y déjame en los comentarios de qué ciudad me estás escuchando. Porque lo que voy a contarte no es una simple discusión familiar. Es una lección de vida que te demostrará que nunca debemos juzgar sin conocer toda la verdad. Te prometo que el final de esta historia será impactante y te hará reflexionar sobre el valor de un padre, aunque a veces sus hijos no lo vean hasta demasiado tarde. Recuerdo bien cómo era mi vida antes de que ese día estallara todo. Yo no siempre fui un viejo encorvado que arrastra los pies. Hubo un tiempo en que mis manos eran firmes y mi espalda recta. Fui albañil, cargador, carpintero, chofer, lo que hiciera falta para que a mi familia nunca le faltara pan en la mesa. La casa donde ocurrió todo, esa en la que mi hijo vivía con su pareja, no siempre tuvo ese aspecto moderno y elegante. No, yo la levanté desde los cimientos con mis propias manos. Cada ladrillo lo coloqué con paciencia. Cada viga la acomodé con sudor resbalando por mi frente. No había arquitectos ni ingenieros, solo mi terquedad y el deseo de darles un techo seguro. Me acuerdo de cuando mi hijo era pequeño, apenas de 8 años, corriendo entre los escombros mientras yo mezclaba el cemento. «Papá, ¿cuándo va a estar lista nuestra casa?», preguntaba con sus ojos brillando de ilusión. «Pronto, hijo, pronto tendrás tu cuarto propio», le decía, aunque en el fondo sabía que aún faltaban meses de trabajo. Esos recuerdos todavía me calientan el corazón, porque no levantaba paredes de ladrillos solamente, levantaba la esperanza de que mi familia viviera mejor que yo. Con los años, mi hijo creció y yo empecé a notar su lucha interna. Tardó en contarme que era gay. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Estábamos en la cocina, yo tomando café en mi taza de siempre, la que tiene una grieta en el borde. Él se acercó nervioso, con la voz temblando. «Papá, quiero decirte algo. Yo soy gay». Lo miré a los ojos, y lo único que pude hacer fue extender la mano y apoyarla en su hombro. «Hijo, mientras seas feliz, yo estaré contigo». Y así fue. Nunca le di la espalda. Pero lo que nunca imaginé es que un día ese amor y ese sacrificio serían pisoteados por la arrogancia de otro. Ese otro era el novio de mi hijo, un joven con aires de grandeza, acostumbrado a mirar por encima del hombro. Siempre lo noté, la manera en que fruncía el ceño cuando yo llegaba, los silencios incómodos, las sonrisas falsas. En varias ocasiones lo escuché murmurar cosas a mis espaldas, aunque fingía respeto delante de mi hijo. Y yo, viejo como soy, prefería callar. Pensaba, no quiero problemas mientras mi hijo sea feliz. Hasta que llegó aquel día. Era una cena familiar. Mi hijo había preparado todo con cuidado: mantel nuevo, copas relucientes, música suave. Quería que nos sintiéramos en paz. Pero la paz no estaba invitada esa noche. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, recordando otros tiempos, cuando de pronto ese muchacho estalló. Se levantó, señaló mi silla y lanzó la palabra que aún me quema en el alma. «Porque su padre Sanguijuela está aquí». Mi hijo quedó pálido, paralizado. Mi nieta, la hija de él, que yo tanto adoro, miró a todos sin entender. Yo me quedé inmóvil,
sintiendo que el aire se espesaba en la habitación. Lo que ese muchacho no sabía, lo que ninguno de los invitados sabía, era que esa casa en la que vivía como rey no era suya, ni siquiera era de mi hijo. Esa casa tenía dueño, y ese dueño era yo. Y lo que iba a revelar esa noche no solo iba a callar bocas, sino que iba a abrir heridas que tardarían mucho en cicatrizar. El silencio que quedó después de aquel grito era tan pesado que hasta el tic-tac del reloj de la pared sonaba como un trueno. Nadie se atrevía a moverse, ni siquiera a respirar fuerte. Yo permanecía sentado, con las manos sobre la mesa, mirando el reflejo del vino en mi copa como si allí pudiera encontrar una respuesta. Mi hijo, en cambio, estaba desencajado. Miraba al muchacho que había pronunciado la ofensa, con los ojos abiertos de par en par, como si no entendiera lo que acababa de escuchar. «¿Qué acabas de decir?», le preguntó, con la voz quebrada. El novio de mi hijo, altivo, cruzó los brazos y repitió sin titubear. «Dije que no entiendo por qué tu padre Sanguijuela está aquí, en tu casa. Siempre aparece a comer, a beber, a aprovecharse». Esas palabras me atravesaron como cuchillos, no por mí, sino porque veía el dolor reflejado en el rostro de mi hijo. Él sabía lo que yo había hecho, lo que yo había dado, pero estaba paralizado, atrapado entre el amor y la vergüenza. Quise hablar, pero la voz no me salía. La rabia me cerraba la garganta. Y, en medio de esa tormenta, recordé los años en los que me llamaron muchas cosas. Obrero, viejo testarudo, padre exigente, pero jamás alguien había tenido el descaro de pintarme como un parásito. Lo miré con calma, aunque por dentro ardía. Y fue entonces cuando mi hijo rompió el silencio. «No te atrevas a hablar así de mi padre», gritó golpeando la mesa. Las copas vibraron con el impacto. La tensión creció. Algunos de los invitados, amigos cercanos, intentaron mediar. Una señora murmuró: «Muchacho, no es manera de hablar». Pero él no retrocedía. «¿Acaso estoy mintiendo?», replicó, con una sonrisa torcida. «Tu padre se aparece siempre, se sirve primero, opina de todo y ni siquiera aporta». Ahí fue cuando supe que ya no podía callar, porque si lo hacía, dejaría que esa mentira echara raíces en el corazón de mi propio hijo. Y yo no había trabajado toda una vida, no había entregado mis mejores años, para que alguien borrara mi historia con una frase venenosa. Me levanté lentamente, apoyándome en el respaldo de la silla. Sentí las rodillas protestar, pero también sentí como mi pecho se inflaba con el orgullo que durante años había guardado en silencio. «Joven», le dije, mirándolo directo a los ojos, «usted habla de aprovecharse. Pero, ¿sabe algo? Esta casa donde está parado, estas paredes que lo cobijan, este techo que no deja que la lluvia lo moje, nada de esto es suyo». Su expresión cambió. Pasó de la seguridad a la sorpresa. Yo continué: «Ni siquiera es de mi hijo todavía. Esta casa es mía. Yo la levanté con mis manos, cuando usted probablemente aún no había nacido. Cada ladrillo lo puse yo, con el sudor que ahora desprecia». Un murmullo recorrió la mesa. Los invitados se miraban entre sí, incrédulos. El rostro de mi hijo se llenó de lágrimas contenidas, como si esa revelación le golpeara con la fuerza de un trueno. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, papá?», preguntó, con voz temblorosa. Me volví hacia él y le hablé con suavidad, como cuando era niño y tenía miedo de la oscuridad. «Hijo, yo nunca quise echarte en cara nada. Solo quería que tuvieras un lugar seguro. Por eso nunca hablé de escrituras ni de títulos. Pero esta casa está a mi nombre. La construí pensando en ti, en tu futuro, en que algún día la llenarías de risas y de familia». Las lágrimas finalmente cayeron por sus mejillas. Quiso hablar, pero se quedó mudo. En cambio, fue su pareja quien reaccionó, con una mezcla de rabia y desconcierto. «Eso no puede ser cierto», exclamó. «Él me dijo que la casa era suya». Yo no pude evitar soltar una risa amarga. «Muchacho, la soberbia ciega. ¿No le enseñaron a preguntar antes de juzgar? Usted me llamó sanguijuela sin saber que yo soy el dueño de lo que pisa». Los murmullos crecieron. Unos se llevaron las manos a la boca, otros bajaron la mirada. El peso de la vergüenza empezó a caer sobre aquel joven arrogante, pero todavía no estaba dispuesto a aceptar la verdad. «Eso no cambia nada», dijo, con voz temblorosa, aunque ya sin tanta firmeza. «Que la casa sea suya no significa que no se meta en lo que no le importa». Yo lo miré en silencio unos segundos, y luego respondí con calma: «¿Sabe lo que no me importa? Las apariencias. Porque al final, lo único que quiero es que mi hijo sea feliz. Pero usted, en lugar de apoyarlo, lo avergüenza. Eso sí es ser una sanguijuela,
chuparle la alegría a quien dice amar. Mis palabras fueron un golpe seco. El joven bajó la mirada. Mi hijo, en cambio, se levantó de la mesa, rodeó la mesa entera y me abrazó con fuerza. «Perdóname, papá», me susurró al oído. «Perdóname por no haber dicho nada antes». Ese abrazo me devolvió años de vida. Sentí que la sangre corría más ligera en mis venas, como cuando era joven. Porque no hay insulto que pueda contra el lazo verdadero entre un padre y un hijo. Si estás disfrutando de esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas la conozcan. Lo que nadie sabía en esa mesa era que yo aún guardaba un secreto mayor, algo que cambiaría no solo la relación entre mi hijo y su pareja, sino también la manera en que todos me veían. Y esa verdad todavía estaba esperando su momento para salir a la luz. El abrazo de mi hijo todavía me envolvía cuando sentí que todos los ojos estaban sobre mí. Algunos eran de compasión, otros de sorpresa, y unos pocos de incomodidad. El novio de mi hijo había bajado la mirada, pero aún se notaba la rabia en su mandíbula apretada. Yo sabía que la noche no podía terminar ahí, porque la verdad completa todavía estaba oculta, y tarde o temprano tenía que salir a la luz. No se trataba solo de quien era dueño de la casa. Había algo más, algo que había guardado en silencio durante años por miedo, por orgullo y también por amor. Me separé despacio del abrazo de mi hijo y pedí un poco de agua. La tomé con calma, como si necesitara mojar mi garganta antes de abrir la herida más grande de mi vida. Y cuando dejé el vaso sobre la mesa, todos esperaban mi palabra como si fuera un juez en medio de un juicio. Lo que les dije es verdad. Comencé con la voz firme. Esta casa es mía, pero lo que aún no saben es que no solo construí estas paredes, también guardé aquí un secreto. Mi hijo frunció el ceño. ¿Qué secreto, papá? Respiré hondo. Mis manos temblaban. Mis recuerdos me arrastraron hacia atrás, hasta los años más duros de mi juventud. Cuando eras un niño, yo no siempre estaba en casa. ¿Recuerdas, verdad, que muchas veces tu madre te decía que estaba trabajando en otra ciudad? Él asintió, todavía confundido. La verdad, continué, es que no estaba en otra ciudad trabajando. Estaba en el hospital. Tenía una enfermedad que no quise contarles. El médico me dijo que tenía los días contados. Un murmullo recorrió la mesa. Mi hijo abrió los ojos de par en par. ¿Qué estás diciendo, papá? Nunca supe nada de eso, porque no quise que lo supieras. No quería que crecieras con miedo, ni que te sintieras marcado por un padre enfermo. Luché en silencio, escondiéndome, soportando tratamientos que me dejaban destrozado. Y cuando creí que no saldría, fue esta casa la que me dio fuerzas. Yo pensaba, si logro terminarla, si dejo un techo para mi hijo, habré cumplido mi misión. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero no las dejé caer todavía. Esa fue la verdadera razón por la que construí estas paredes con mis manos. Era mi forma de dejarte algo, porque creía que no iba a vivir para verte crecer. Mi hijo ya no podía contener el llanto. Me tomó de las manos con desesperación. Papá, ¿cómo pudiste cargar con eso solo? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le acaricié el rostro como cuando era niño. Porque quería que me recordaras fuerte, no débil. Y porque pensé que, si lograba engañar a la muerte un poco más, un día te lo contaría. Ese día llegó. La tensión en la mesa se transformó en un silencio cargado de respeto. Los invitados miraban al suelo, algunos con lágrimas en los ojos. El novio de mi hijo estaba pálido, como si de pronto se diera cuenta de lo poco que sabía del hombre al que había insultado. Me volví hacia él y le hablé directamente. Tú me llamaste sanguijuela. Pero dime, ¿quién es el verdadero parásito? ¿El que construye, lucha y guarda silencio para proteger a su familia, o el que desprecia lo que no entiende y se alimenta de la comodidad que otros construyeron? El muchacho no pudo responder. Su boca se movía, pero no salían palabras. Fue entonces cuando mi hijo, con la voz aún temblorosa, le habló a su pareja. ¿Escuchaste lo que mi padre contó? ¿Escuchaste lo que soportó por mí? Y tú lo insultaste en su propia casa. Yo no lo sabía, balbuceó el joven. Pero era tu deber respetarlo aunque no lo supieras, exclamó mi hijo, golpeando la mesa con la palma de la mano. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo. Era un silencio denso, cargado de verdades reveladas y de culpas que no podían borrarse con disculpas rápidas. Yo respiré hondo y añadí, a veces creemos que lo sabemos todo de las personas que tenemos delante, pero cada arruga, cada cicatriz, cada silencio, guarda una historia. Y las historias merecen respeto, aunque no las entendamos. Si estás disfrutando de esta historia,
Suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas la conozcan. La cena ya no podía continuar como si nada. Los invitados empezaron a retirarse, algunos dándome un apretón de manos, otros con un abrazo silencioso. Mi hijo insistió en que me quedara, pero yo sabía que necesitaban hablar a solas. Me puse mi viejo abrigo, ese que ya huele a tiempo, y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me detuve, miré a todos y dije, «Esta casa tiene dueño». Sí, pero más que dueño, tiene historia. No olviden nunca que las paredes que los protegen a veces están hechas de sacrificios que nadie ve. Cerré la puerta tras de mí, caminé bajo la noche fría. El aire me golpeaba en el rostro, pero dentro de mí sentía algo distinto, la carga de un secreto liberado. Sin embargo, lo que no sabía es que esa revelación no era el final, sino apenas el comienzo de una nueva tormenta. Porque el novio de mi hijo, humillado y herido en su orgullo, no estaba dispuesto a quedarse callado. Y lo que haría después pondría en riesgo no solo mi relación con mi hijo, sino también la tranquilidad de toda la familia. Esa noche, al cerrar la puerta de la casa, pensé que el silencio sería mi recompensa. Creí que, por fin, había liberado un peso de décadas y que, aunque la cena terminara en lágrimas, la verdad traería paz con el tiempo. Pero me equivoqué. El orgullo herido es como una fiera enjaulada. Cuanto más lo acorralas, más peligroso se vuelve. Y el novio de mi hijo, humillado frente a todos, no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. Pasaron apenas 2 días cuando recibí la primera llamada. Era mi hijo, con la voz entrecortada. «Papá, tenemos que hablar». Yo ya sentía en el pecho la pesadez de lo que venía. Nos citamos en una cafetería del barrio, esa de las sillas de madera gastada y café demasiado fuerte. Cuando lo vi entrar, lo reconocí de inmediato. Sus ojos no eran los mismos de siempre. Llevaban la carga de alguien que había llorado demasiado. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, tomando sus manos. Él dudó unos segundos, y al fin me soltó la verdad. Él, mi pareja, dice que no puede seguir viviendo aquí si tú vas a estar siempre presente. Dice que me pone en una situación imposible. Un silencio pesado nos envolvió. No quise reaccionar de inmediato. Me limité a respirar, a mirar el vapor que subía de mi taza. «¿Y tú qué dices, hijo?», pregunté finalmente. Él bajó la cabeza. «Yo solo quiero paz, pero no sé qué hacer». Ese fue el primer movimiento de la fiera, sembrar discordia en el corazón de mi propio hijo. Recordé entonces las veces en que la vida me puso entre la espada y la pared. Cuando era joven, tuve que elegir entre comprar medicinas para mi madre o zapatos para mí. Cuando fui padre, tuve que dejar de lado mis propios sueños para que a mi hijo no le faltara educación. Siempre elegí el sacrificio, siempre elegí dar. Y ahora, mi hijo estaba atrapado en una decisión que lo desgarraba. Lo miré a los ojos y le hablé con calma. «Hijo, yo no quiero ser una carga para ti, pero tampoco voy a permitir que alguien te manipule con mi nombre. El respeto es la base de cualquier relación. Si él no es capaz de respetar al hombre que te dio la vida, ¿qué clase de amor puedo ofrecerte?». Él guardó silencio, mordiéndose los labios. «Yo lo amo, papá, pero también te amo a ti, y no quiero perder a ninguno de los dos». Sentí un nudo en la garganta. Esa era la trampa perfecta, obligar a mi hijo a elegir. Los días siguientes fueron un campo de batalla silencioso. El joven evitaba verme, pero en las redes sociales escribía indirectas cargadas de veneno. Comentarios que no me nombraban, pero que todos sabían a quién iban dirigidos. Palabras como los parásitos emocionales o los padres que no saben soltar. Cada frase era un dardo envenenado lanzado a la distancia. Yo, que había soportado obradores bajo el sol, enfermedades en silencio y la soledad de mis propios miedos, me encontraba ahora enfrentando un enemigo distinto, la manipulación emocional. Una tarde, mi hijo me llamó de nuevo. Esta vez estaba desesperado. «Papá, él me dijo que si no me distancio de ti, se va». Las palabras se me clavaron como puñales. Mi hijo temblaba al otro lado del teléfono, y yo sabía que estaba atrapado entre el amor y la culpa. Respiré hondo antes de responderle. «Hijo, escúchame bien. Yo sobreviví a la enfermedad, a la pobreza y a la soledad. Pero lo que no podría soportar es que pienses que debes elegir entre tu padre y tu felicidad. Tú no tienes que elegir. Si alguien te obliga a hacerlo, ese alguien no te ama de verdad». Hubo silencio. Podía escuchar su respiración agitada, sus sollozos contenidos. «No sé qué hacer, papá», me repitió como un niño indefenso. «Haz lo que tu corazón te diga», le contesté. «Pero recuerda esto, el amor que condiciona no es amor, es control». Mano blanca indicando hacia la derecha si estás disfrutando de esta historia.
Suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas la conozcan. Los días se convirtieron en semanas y el conflicto creció. Una noche, mi hijo me visitó en secreto. Llegó con los ojos rojos, exhausto. Se sentó en mi viejo sillón y me confesó: «Papá, él no soporta que yo venga a verte. Dice que tu sombra está en todas partes. Dice que mientras tú vivas, nunca será nuestro hogar». Yo lo miré en silencio. Sentí una punzada de dolor, pero también un rayo de claridad. «Hijo», le dije, «tu casa no puede construirse sobre el rechazo a tu sangre. Si alguien quiere borrar tus raíces, tarde o temprano intentará arrancar también tus ramas». Él me abrazó, temblando. Esa noche entendí que la tormenta estaba en su punto más alto. El joven no solo me odiaba, me veía como un obstáculo que debía eliminar para tener control total sobre mi hijo. Y entonces comprendí que no bastaba con revelar secretos o soportar insultos. Había llegado la hora de dar un paso inesperado, un golpe de timón que nadie veía venir. Porque si me quedaba quieto, perdería a mi hijo. Pero si actuaba con inteligencia, podía abrirle los ojos para siempre. La decisión que tomé esa madrugada, nadie la esperaba. Y lo que ocurrió después cambió por completo el rumbo de nuestras vidas. Esa noche, después de que mi hijo se marchó con el alma hecha pedazos, me quedé sentado en mi viejo sillón, escuchando el crujido de la madera como si fuera un eco de mis propios huesos cansados. No pegué un ojo. Pensé en cada palabra, en cada lágrima de mi hijo, en cada mirada de desprecio de aquel muchacho que decía amarlo. Y llegué a una conclusión. No podía quedarme de brazos cruzados. Yo había pasado la vida entera construyendo con esfuerzo, ladrillo tras ladrillo, todo lo que mi hijo tenía. Y no iba a permitir que alguien con orgullo y soberbia derrumbara lo que me había costado años levantar. Al amanecer, me levanté con una idea clara. Tomé las escrituras de la casa, esas que guardaba desde hacía décadas en una caja metálica, junto con las fotos de juventud y las cartas que tu madre me había escrito cuando aún estaba viva, y salí decidido. Esa misma tarde cité a mi hijo y a su pareja. No quería escenas en público, esta vez todo debía quedar entre esas paredes que conocía mi sudor y mis secretos. Cuando llegaron, el ambiente estaba cargado. Mi hijo tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y su novio entró con la frente en alto, intentando mostrar una seguridad que se notaba falsa. Los hice sentar. Puse las escrituras sobre la mesa. «Hoy vamos a hablar con la verdad desnuda», dije, con voz firme. «Y no habrá gritos ni insultos, solo hechos». El joven me miró con una mueca burlona. «Otra historia dramática, señor», me dijo con desdén. Yo no respondí a la provocación. Abrí la carpeta y extendí los papeles frente a ambos. «Aquí están las escrituras. La casa está a mi nombre. No es una opinión, no es un recuerdo, no es una excusa. Es un hecho». El muchacho tragó saliva. Intentó mirar los papeles con desdén, pero sus manos temblaban. «¿Y qué pretende demostrar con eso?», dijo, aunque su voz ya no era tan firme. «Que yo no soy ninguna sanguijuela», le respondí, mirándolo directo a los ojos. «Que si alguien vive aquí gratis, ese eres tú». Mi hijo, con lágrimas contenidas, bajó la cabeza. «Papá, por favor». Levanté la mano para detenerlo. «Espera, hijo, déjame terminar». Respiré hondo y continué. «Esta casa siempre fue para ti. La construí pensando en tu futuro, en que un día sería tuya y de tu familia. Pero hoy entendí algo. El amor verdadero no puede construirse sobre la humillación ni sobre la manipulación. Y no quiero que tú vivas atrapado en eso». Tomé las escrituras, las puse frente a mi hijo y le dije con calma: «Hoy te entrego lo que siempre fue tuyo. Esta casa pasará a tu nombre». Mi hijo abrió los ojos como platos. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo, papá?». «Lo que escuchaste. Ya no me pertenece a mí, sino a ti. No quiero que nadie vuelva a usarte para enfrentarme. Esta casa es tuya». Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. El joven, en cambio, sonrió con triunfo, creyendo que había ganado. «Entonces perfecto», dijo, acomodándose en la silla. «Ahora que todo está claro, usted ya no tendrá nada que hacer aquí». Fue ahí donde lo miré con la calma de quien lleva 72 años entendiendo la vida, y le respondí con la frase que lo dejó helado. «No, muchacho, ahora que todo está claro, es a ti a quien no le queda nada que hacer aquí». Su sonrisa se borró al instante. «¿Cómo dice?». Me incliné hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Porque esta casa es de mi hijo, y si él decide abrirte las puertas, será porque quiere, no porque tú lo exijas».
Pero también es de mi hijo la decisión de cerrar esas puertas si descubre que el amor que le das está envenenado de desprecio. Mi hijo sollozaba, con las escrituras entre las manos, sin saber qué decir. Finalmente levantó la vista, y lo que vi en sus ojos fue distinto. Ya no eran ojos de un hombre dividido, sino de alguien que al fin comprendía. Se volvió hacia su pareja y le habló con voz firme. «Basta, no quiero seguir viviendo así. Si me amas, lo demostrarás con respeto. Y si no, esta es la puerta». El joven intentó protestar, pero mi hijo ya no dudaba. Lo vi levantarse con una seguridad que jamás había tenido y abrir la puerta de par en par. Hubo un silencio eterno. El muchacho recogió sus cosas, murmuró insultos que nadie escuchó con claridad y salió dando un portazo. Cuando nos quedamos solos, mi hijo se derrumbó en mis brazos como cuando era un niño. «Papá, gracias por abrirme los ojos». Yo estaba ciego. Yo acaricié su espalda y le respondí con voz quebrada. «No me des las gracias. Solo recuerda, un hogar se construye con amor, no con cadenas». Comenta de qué ciudad nos estás escuchando. Suscríbete al canal y dale me gusta para apoyar nuestro trabajo. Con el tiempo, mi hijo entendió que lo que había vivido no era amor, sino dependencia disfrazada. Y aunque le dolió, logró sanar. Yo seguí a su lado, como siempre, no para imponerme, sino para acompañarlo. Hoy, cuando camino por esa casa, ya no la siento como mía. La siento viva, llena de nuevas risas, de amigos sinceros, de libertad. Y cada vez que veo a mi hijo sonreír sin miedo, sé que valió la pena. Porque esa es la mayor lección que puedo dejarte a ti que escuchas mi historia. Los padres no estamos para ser perfectos, sino para ser faros. Podemos equivocarnos, podemos callar demasiado, pero cuando llega la tormenta, nuestra luz siempre estará para guiar a los que amamos. Yo ya no tengo la fuerza de antes, pero todavía tengo mi voz. Y si esta historia sirve para que alguien abra los ojos, entonces todo este dolor habrá valido la pena. Nunca olvides esto. El amor que exige que renuncies a tu familia no es amor. Y si alguna vez te encuentras en esa encrucijada, escucha a los viejos como yo. La sangre puede doler, pero jamás te encadena. Con esto, mi historia termina. Y mi consejo final es simple. Defiende tu dignidad y tu verdad. Porque aunque te llamen sanguijuela, aunque intenten borrarte, nadie puede quitarte lo que has construido con tus propias manos.